Hola y bienvenidos a otro capítulo del curso de CSS. En este capítulo vamos a continuar con los selectores y vamos a ver lo que son los selectores de atributos. Entonces bueno, yo voy a crear mi archivo, el cual lo voy a guardar y lo voy a guardar en selectores, y voy a crear otra carpeta en la que voy a dar selectores atributos. Yo lo abro y acá voy a crear dos archivos, cual va a ser el index.html y el otro que va a ser los estilos.css. Entonces, para comenzar, yo voy a hacer algo en mi editor de código, es de que voy a separar mi código en dos ventanas para poder ver mejor nuestros archivos. Entonces yo voy a irme acá en ver y me voy a ir donde dice layout y le voy a dar en dos columnas. Entonces mis estilos CSS lo voy a pasar acá para poder ver los dos archivos al mismo tiempo. Esto lo pueden hacer en Sublime Text. Me parece que en los demás editores de código se puede hacer lo mismo, pero es así como se hace en Sublime Text. Ahora creamos nuestra estructura básica de HTML y yo lo voy a llamar selectores de atributos. Así. Y tengo que enlazarlo con mis estilos CSS. Entonces lo enlazamos. Estilos CSS. Y ahí está. Entonces, ya ustedes como saben, los selectores nos van a permitir llamar a elementos a nuestro CSS para poder darle propiedades. En este caso, bueno, ya les había enseñado cómo llamar a los elementos que tuvieran el atributo id y class. Eso lo podíamos llamar, por ejemplo, si tuviera un ID, lo llamábamos por la almohadilla, y si era una clase, lo llamábamos por el punto. Pero ¿qué pasa si queremos llamarlo si tiene otro tipo de atributos? Por ejemplo, yo voy a hacer aquí otro. El que voy a hacer un encabezado y le voy a dar, no sé, como título, y voy a hacer un párrafo. Bueno, esto del contenido no le tome mucha importancia porque, bueno, no vamos a estar viendo mucho no lo vamos a ver en los navegadores, ya que solo vamos a ver cómo seleccionar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tuvieran un atributo title? Si a los dos les doy el atributo title, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si este tiene, por ejemplo, un title de, como no sé, título, párrafo? Ya, entonces, ¿qué pasa si yo quiero llamar a todos los elementos que tengan el atributo title? Entonces, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamo en mi CSS? Pues muy fácil, solo con los corchetes, y llamo al tipo atributo, al atributo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Y obviamente nuestras llaves, ya que acá es donde nosotros le damos las propiedades. Entonces, ¿qué estoy haciendo al hacer esto del title? Estoy llamando a todos los elementos que tengan ese atributo, el title. O sea, acá lo que estoy haciendo es llamar a este h1 y a este párrafo. Ahora, ¿qué hago si solo quiero llamar a los h1 que tengan el atributo title? Pues muy fácil, solo le pondré aquí adelante h1. Entonces ya solo estoy llamando al h1 que tuviera el atributo title. Por ejemplo, si yo pusiera otro h1 y no sé, le pongo otro contenido, entonces solo estoy llamando a este h1 porque este es el único que tiene el atributo title. Entonces estoy llamando a los h1 que tienen este atributo title. Ahora vamos a hacerlo un poco más extenso. Bueno, yo ahorita mientras tanto le voy a quitar este h1. Entonces acá ya estaría llamando solo los que tienen el atributo title. O sea que solo estoy llamando a estos dos. Y acá le daría los atributos que yo quisiera, solo a estos dos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero especificarle el valor? Entonces, por ejemplo, si yo quiero llamar solo al elemento que tenga un title con el atributo título, entonces muy fácil, solo tendría que darle el igual, entre comillas, y su valor, título. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy llamando al atributo el cual contenga el valor título, o sea, este h1. Estoy llamando a este elemento porque es el único que tiene este
este title con su valor de título. Ahora, si yo por ejemplo hiciera a este párrafo, yo le cambiara el title por este párrafo por título, entonces con este atributo, con este selector, estoy llamando a este h1 y a este párrafo. O sea que las propiedades que le dé se van a aplicar a ellos dos, porque ellos dos tienen el atributo title con el valor título. Tienen el mismo atributo y el mismo valor, el cual yo he llamado. Entonces, pero no estaría llamando a este tercero. Y entonces, ¿cómo yo haría para solo llamar a solo el h1 que contenga este title con este valor? Entonces obviamente muy fácil, le doy h1. Entonces de esta manera solo estoy llamando a este h1 que tiene este atributo title con su valor de título. Entonces es así como trabajan los selectores de atributos. Hay muchos más tipos, entonces vamos a estar viéndolos ahorita mismo. Entonces ahorita, como solo estamos viendo los selectores, entonces como no le voy a dar ninguna propiedad, porque solo vamos a ver los selectores. Entonces acá, como no le voy a dar ninguna propiedad, solo le quito sus espacios para que me ahorre más espacio. Entonces lo dejo así, ¿ok? O sea, dentro de estos corchetes deberían ir propiedades, pero en este caso ahorita no le voy a dar propiedades. Entonces, para ordenarlo mejor, porque vamos a estar viendo más selectores, acá yo le voy a dar un comentario y voy a escribir selectores de atributos, pero lo voy a hacer como un comentario. Igualmente aquí en el CSS voy a hacer lo mismo, como un comentario. Entonces veamos más tipos de selectores de atributos, y ahora vamos a ver un tipo de selector el cual vamos a estar aplicando con un signo. Yo voy a hacer un comentario para organizarme bien. Entonces vamos a ver los selectores de atributos con este signo. No me acuerdo su nombre, pero bueno, esto yo lo hago con... En mi teclado yo lo hago con Alt+Gr y la tecla que están viendo en pantalla. Ahora, ¿qué va a hacer este signo? Pues este signo, lo voy a poner aquí en pantalla lo que hace, como un comentario. Este signo apunta a los elementos cuyo valor contenga la palabra indicada. Es decir, de que el elemento, vamos a apuntar a un elemento que va a tener una palabra, el cual nosotros vamos a indicarle qué palabra queremos que sea esa. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, y para eso ya tengo aquí un código copiado. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá, como ven, tengo tres imágenes y tienen un atributo. Otra vez le he puesto el atributo title, y si se dan cuenta, estos tres titles son diferentes, pero tienen algo en común. ¿Y cuál es eso en común? Eso en común, pues que comparten la misma palabra. Este tiene un valor de avión, y este también contiene la palabra avión, y acá también avión. Quizás tienen más palabras, pero contienen esa misma palabra. Entonces queremos llamar a esas tres, porque comparten esa misma palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar a todos los elementos cuyo atributo title contenga la palabra avión? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer aquí. Entonces, debajo de esto yo voy a hacer también otro comentario. Entonces acá lo voy a... Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar a estos tres? Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Obviamente, como vamos a llamar a un atributo, yo voy a llamar al atributo title, porque ese es el atributo que contienen, al atributo title, y con el valor... No, pero me confundo. Title, y después de este title ya va ese símbolo que les menciono. Este símbolo, y después de este símbolo va el igual, y acá va el valor que queremos especificarle, que va a ser avión. Entonces, como yo ya le he dado este símbolo lo que va a hacer es de que va a llamar a todos los atributos title cuyo valor tengan aunque sea la palabra avión. Entonces, como estas tres tienen la palabra avión, vamos a seleccionar esta. Entonces ya nosotros le damos llavecitas, y acá ya le damos todas las propiedades que queramos darle. Pero como yo no le voy a dar, la voy a dejar vacías en este momento. Entonces eso es lo que podemos hacer con este selector. Y una cosa más,
Si yo por ejemplo quisiera un encabezado, un H1, igualito le diera un title que sea por ejemplo pequeño, avión, algo así. Igualito, esto va a funcionar igualito para esto. Pero si solo quisiera llamar a las imágenes que tengan ese title con el valor avión, entonces yo aquí obviamente le daría img, y así ya solo estaría llamando a los elementos img que contuvieran ese título con el valor avión. Entonces ahora veamos otro selector más y vamos a ver los selectores de atributos con el signo, bueno, con este signo que es una línea vertical. Entonces, ¿qué va a hacer este signo? Acá le voy a poner en pantalla. Entonces, este signo apunta a los elementos cuyo valor empiece por la palabra indicada. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Y yo aquí tengo ya un código preparado y lo voy a pegar. Entonces bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta de qué es lo que tienen en común y que comienzan con la palabra sub. Entonces, ¿cómo haríamos para llamarlo? Pues muy fácil. Aquí debajo de esto voy a hacer otro comentario y ya, acá le voy a dar. Entonces vamos a llamarlos. ¿Y qué atributos son? Son el atributo title. No, discúlpeme, en este caso estoy utilizando el atributo class para enseñarles de que no solo podemos hacer con este atributo, porque le estaba dando solo ejemplos con atributo title, sino que puede ser con cualquier tipo de atributos. Entonces en este caso voy a hacer con el atributo class, con su valor, me olvidaba, class. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Era darle este signo. ¿Y qué iba a hacer este signo? De que íbamos a apuntar a solo los que tuvieran un valor que comience con la palabra sub. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Yo le doy esta línea vertical. Entonces, después de esa línea vertical ya va el igual. Sigue nuestro igual y ya va su valor. Entonces, ¿qué valor queríamos que sea? Que sea el sub. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Hemos seleccionado a los párrafos, a este párrafo. Hemos seleccionado a estos que tienen que comienza con la palabra sub. Hemos seleccionado a este que comienza sub página, sub menú. Entonces estos dos comienzan con la palabra sub. Pero, ¿qué vemos acá? No va a seleccionar este. ¿Y por qué no lo va a seleccionar? Porque nosotros le hemos dicho que comience con la palabra sub. Entonces, acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Esta clase está separado. Con este guión, lo que hemos hecho, hemos separado la palabra sub de la palabra página. Entonces, ha comenzado con la palabra sub. En cambio, acá no comienza con la palabra sub, sino que todo esto es una sola palabra. En cambio, por ejemplo, si ya yo acá lo separara, ahí sí funcionaría. O si solo leer un espacio, igualito. Entonces yo lo voy a dar así. Y de esta manera ya lo estoy llamando. Con esto ya estoy llamando a estos tres. Entonces ya saben para qué es este signo. Es para llamar a una palabra. Esta palabra estamos llamando a todos los elementos que su valor comience con sub. Entonces ahora veamos otro selector. ¿Y qué selector va a ser este? Los selectores de atributos con el signo, ese signo, que es conocido, me parece, como sombrerito, algo así me parece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este signo sombrerito? Acá les voy a poner en pantalla. Entonces, este selector lo que hace es apunta a los elementos cuyo valor empiece por la cadena de texto indicada. Si se dan cuenta, lo que dice es muy parecido a lo que hacía el signo anterior. Entonces vamos a verlo con ejemplos. Y yo lo que voy a hacer, voy a copiar este mismo y lo voy a pegar acá. Vamos a hacer esto mismo. Entonces, acá yo le voy a quitar este guión para darles otro ejemplo. Y voy a hacer... así está bien. No, voy a hacer otro párrafo con la clase. Le voy a dar submarino. Ok, entonces ahora sí, a diferencia de con el anterior nosotros lo que hacíamos era seleccionar solo a los valores que contengan
que comiencen con la palabra que le especifiquemos. En este caso ya no va a ser con la palabra que le especifiquemos, sino con una cadena de texto. ¿Y con qué me refiero a cadena de texto? A que no sea solo una palabra, sino también puede ser a una palabra que comience con esto. Entonces acá ya podemos hacer lo que no pudimos hacer con el anterior, que era seleccionar estas palabras. Ya podemos seleccionar ahora estas palabras que comiencen con sub. Ya no necesitamos separarla. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar esto? Entonces lo que yo voy a hacer, igual que los demás, voy a hacer otro comentario. Y para seleccionarlo es muy fácil. Otra vez vamos a llamar a lo que va a ser el atributo class. Y vamos a darle este simbolito. Yo lo hago con Alt 94. No sé de qué manera lo harán ustedes, pero bueno, yo lo hago de esta manera. Hay otras formas de hacerlo en el teclado. Entonces ya, después de esto, ya le doy al igual y el valor que va a ser la cadena de texto que quiero, con qué cadena de texto queremos que empiece. Entonces llamamos a los elementos cuyo valor sea el que le estamos indicando. Entonces, por ejemplo, si yo le doy sub, entonces estamos llamando a estos, porque estos comienzan con la palabra sub, bueno, con la cadena de texto sub, y estas palabras también, subtítulo, submarino. Y bueno, también estaríamos aplicando lo mismo a esto, porque estos tres también comienzan con sub. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver otro. Este ya es el penúltimo selector. Y ahora va a ser los selectores de atributos con el signo dólar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Acá les voy a poner en pantalla. Y este selector lo que hace es apunta a los elementos cuyo valor termina por la cadena de texto indicada. Entonces ya sabrán más o menos lo que hace. Hace lo mismo que hacía el anterior, solo que ya no va a ser que comience con esa cadena de texto, sino que termine con esa cadena de texto. Entonces acá yo les voy a poner un ejemplo. Acá ya tengo mi código copiado. Acá les voy a poner este código. Entonces, si ven, acá yo tengo un H1 con un title que tiene un valor de gran auto. Y como ven termina en auto. Después tengo otra palabra, la que dice mini auto. Y termina con auto. Y después tenemos la palabra cauto. Entonces como ven igualito termina con auto. Entonces ¿cómo hacemos para seleccionar a estos tres? Pues muy fácil. Acá otra vez le voy a dar un comentario. Entonces acá, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil, obviamente como otra vez va a ser atributos. Yo lo voy a llamar y en este caso estamos utilizando el atributo title. Entonces voy a llamar a todos los elementos que tengan cuyo valor de atributo title. Ay, me confundo otra vez. Que tenemos que darle obviamente ese símbolo que va a ser el signo dólar. Y otra vez el igual y el valor. Entonces ese valor va a ser auto. Entonces estamos seleccionando a los elementos cuyo valor terminen en auto. Entonces ya le doy las llavecitas y ahí es ahí donde van las propiedades. Entonces ya estoy seleccionando a esos tres. Ahora veamos los demás. El último atributo. Querré decir el último selector. Entonces ya otra vez voy a separarlo. Y otra vez le voy a mostrar en pantalla lo que hace este selector. Este selector apunta a los elementos cuyo valor contenga la cadena de texto indicada. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues va a ser lo mismo, es muy parecido a lo que hacen los dos anteriores, que contenía, por ejemplo en este, como era con el signo sombrerito, indicaba a los que cuando comenzaba con esa cadena de texto, y aquí cuando terminaba con esa cadena de texto. En cambio con este, lo que vamos a hacer es seleccionar que tenga esa cadena de texto, no importa si comienza, termina o esté en el medio, sino que solo contenga esa cadena de texto. Entonces acá les voy a dar un ejemplo. Y como ven acá yo tengo un H1 y tiene un title que tiene la palabra acción. Después tenemos otra que tiene reaccionar y otro que tiene canción. Entonces, ¿qué es lo que ven en común acá? Que tienen el sion. Acá también reaccionar tiene sion
Y canción también tiene ción. Entonces, ¿cómo voy a hacer para llamar a esos? El que cual contenga solo esa cadena de texto en cualquier orden. Entonces yo lo voy a hacer otro comentario y lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, ¿cómo haría para llamarlo? Obviamente, como voy a llamar a estos tres elementos, quiero llamar al atributo title y a su valor, que va a ser y a lo que es el asterisco, y le doy un igual, y al valor, que va a ser sion porque tienen esa cadena de texto. Las tres comparten esa cadena de texto, sion. Entonces con eso ya estaría seleccionando a estos tres. Y si no me equivoco, por acá también habían otros. Y como ven, acá también tenemos en los primeros lo que era avión, 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 ¿no? Entonces también estaríamos seleccionando estos porque... no. Disculpen, pensé que estaba seleccionando esto, pero no. Tendría que tener sion, pero no termina en on, así que no se confunda con eso. Solo que termine en sion. Entonces solo estaría seleccionando a estos tres. Entonces yo acá le daría sus propiedades, ¿verdad? Entonces, amigos, bueno, yo en estos ejemplos he utilizado el atributo title y el atributo class, pero pueden utilizar con cualquier tipo de atributo que tenga un valor y así lo seleccionan, ¿verdad? Así que, bueno, amigos, este ha sido el capítulo, y nos vemos en el próximo.